hermanos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra transmisión del día de hoy. Seguimos orando por toda la iglesia. Sabemos que hay personas que todavía pues tienen problemas tal vez en casa, seguramente no tienen trabajo, ahorita la situación está difícil, tal vez están desanimados, están preocupados, pero seguimos confiando en Dios, hermanos. Hay que seguir orando, hay que seguir buscando de Dios. Tal vez van a decir que es muy repetitivo o que siempre digo lo mismo, pero pues perdón, pero así debe ser, hermanos. Este tiempo tomémoslo de aprendizaje. De verdad que nos ha ayudado a valorar muchas cosas. Ahorita que no podemos salir, que no podemos pasear, que no podemos ir a la iglesia, que no podemos ir a comer a algún lugar, que es difícil visitar a algunos familiares. Tal vez tenemos vacaciones y debemos quedarnos en casa. No sé, muchas cosas. La verdad es que esta pandemia nos está enseñando, nos está mostrando, nos está edificando, hermanos, y así debería de ser. Como dice su palabra, todas las cosas para un cristiano nos hacen para bien, ¿verdad? Y así debe ser. Cualquier situación, por difícil que parezca, por fea, por triste, nos tiene que ayudar en algo, hermanos. Dios siempre tiene un propósito para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. Dios nos habla a través de muchos medios, nos habla a través de muchas maneras, y tenemos que estar atentos a su voz. Tal vez quisiéramos o nos gustaría que Dios nos hablara directamente Él, y nos gustaría escucharlo y estar seguros de que Él nos está hablando y Él nos está guiando y nos está diciendo lo que debemos hacer. Tal vez quisiéramos palabras de aliento de su parte, de que Él nos dijera: tranquilo, todo va a estar bien, te voy a ayudar, te voy a sanar, vas a encontrar un trabajo, tu familia va a estar bien, tu familia va a ser salva. Quisiéramos tal vez escuchar eso, y la verdad es normal, como humanos quisiéramos que todo estuviera bien, pero pues a veces, la verdad es que a veces quisiéramos escuchar más la voz de Dios. Dios nos habla a través de muchos medios, hermanos. Nos puede hablar a través de una predicación, nos habla a través de su palabra, claro, a través de un sueño, a través de una persona que nos aconseja, a través de un amigo, de un vecino que tal vez nos dice algo, y Dios lo puede estar usando como instrumento, como medio para que hagamos algo que Dios quiere, para darnos aliento. No lo sé, hermanos, de verdad. A veces nos habla también a través de experiencias, de situaciones que vivimos, a través de hechos que pasan. Nos habla cuando vamos a la iglesia, a través del Espíritu Santo. No sé, tal vez en el ver o escuchar una reflexión. Híjole, la verdad es que son muchos medios, muchas formas. Así es que, hermanos, estemos atentos a la voz de Dios, estemos dispuestos, oremos también para que si tenemos una situación difícil, le pidamos a Dios que Él nos ayude a escuchar su voz, y que Él nos ayude y el Espíritu Santo nos direccione, nos guíe hacia qué medio Dios está ocupando para hablarnos. Hay mucha gente que ahorita a través de esto está conociendo de Dios, que está aprendiendo, que está cambiando su vida, que su vida ha sido transformada tal vez hasta a través de este medio, que ha querido cambiar muchas cosas para bien, buscando de Dios, aprendiendo, y tenemos que buscar de Dios, y Dios quiere que salgamos adelante con su ayuda ante esta situación. Hola, hermanos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Solo les quería recordar que seguimos con las clases, seguimos trabajando todas las maestras con los niños. Nos gustaría ver más niños conectados. Pueden mandar sus trabajos, solo queremos recordarles esto. Y por otro lado también avisarles de que estamos haciendo una transmisión en vivo una vez al mes.
Entonces, para que sus niños se conecten y puedan participar con nosotros, estamos metiendo dinámicas diferentes y espero que sean de su agrado y esperamos que sus niños se conecten. La verdad nos gusta trabajar mucho con ellos y los extrañamos bastante. Y pues esto es todo, hermanos, que Dios les bendiga. Dejo el lugar, hermanos, ya para pasar con la palabra. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la educación en la iglesia, pero la educación cristiana en la iglesia. Yo sé que el mundo y en muchos lugares se está festejando el 30 de abril, que es una fecha importante porque es el Día del Niño. Pero Dios también quiere que nosotros celebremos a nuestros niños. Es una bendición tener niños, y si usted no los tiene, sí, pero también ore por ellos. Y en esta mañana vamos a hacer un análisis acerca de la educación cristiana en la iglesia. ¿Cómo es la educación cristiana? ¿Cómo debe de ser? ¿Se está dando? ¿No se está dando? ¿Qué estamos haciendo? Usted puede decir que va a ser para los niños. No. A veces, para Dios, que es nuestro Padre, parecemos niños. A veces somos adultos y nos comportamos peor que un niño. A veces somos desobedientes. A veces no escuchamos a Dios. A veces hacemos cosas como si fuéramos unos niños. Y le digo, peor, somos adultos o nos consideramos adultos, pero nos comportamos peor que un niño. Creo que un niño se porta mejor que nosotros. Entonces es para todos, es esta predicación, este análisis que vamos a hacer en esta mañana acerca de la palabra de Dios. Y vamos a buscar ahí el texto, usted lo debe de tener, abra su Biblia, y vamos a buscar ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 25, analícelo. El tema, ¿cuál es? La educación cristiana en la iglesia. No es para, repito, no es para niños, es para toda la familia. Porque a veces nos comportamos como niños y para Dios somos niños malcriados. Así es de que esta mañana, ¿sí? Este análisis que vamos a hacer es acerca de la educación cristiana. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice así, yo pienso que en su Biblia también dice lo mismo, dice el gran mandamiento. Deuteronomio 6, dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, pero también dice, oye, pues, oh iglesia Belén, oye, pues, oh hermano que nos escuchas, amigo que nos escuchas, ¿sí? Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿A quién las repetirás? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuida de ¿qué?
de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masha. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz que lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¡Qué palabras tan preciosas! Léalo. No sea ahí, póngale una señal a esta y después, ya que termine la predicación, léalo, medítelo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué promesas son las que nos está dando aquí? Recuerde, esta es una promesa con condición. Si hablamos de educación, hermanos, yo creo que usted como padre, y si no los tiene, si no tiene hijos, usted de todas maneras, estamos hablando de la educación que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y yo pienso que nosotros como padre, yo creo que es uno de los rubros donde más invertimos. Usted que tiene hijos, usted sabe que su hijo o su hija debe estar bien preparado, más en estos tiempos, ¿sí? En donde si nosotros desde niños los preparamos, los capacitamos, los apuntamos en una buena escuela, esto será una oportunidad para que más adelante pueda triunfar hablando laboralmente en la vida. Pero a veces nosotros como papá, mamá, reflexionamos y decimos, bueno, ¿qué van a estudiar nuestros hijos? ¿En qué escuela los vamos a inscribir? Queremos que reciban la mejor educación, pero eso es lo que pensamos y analizamos para nuestros hijos y su futuro. Pero, ¿qué sucede con respecto a la vida espiritual? ¿Usted, papá, usted, mamá, también lo piensa? ¿También lo analiza? Muchas veces descuidamos este ministerio en las iglesias, ¿sí? Y muchas veces no pensamos como papás, bueno, ¿qué es lo que quiero yo con respecto a su capacitación espiritual? Vamos a analizar en esta mañana acerca de la importancia de la educación espiritual. Esta educación espiritual que se imparte en la iglesia, ¿sí? Generalmente llamamos nosotros los domingos escuela dominical, porque en la escuela dominical, usted sabe que cuando asistíamos a la iglesia, se quedaban los adultos y ellos recibían su clase. Los jóvenes recibían la clase de jóvenes y por supuesto los niños recibían la clase para los niños. Por eso le llamamos escuela dominical y es la capacitación espiritual que recibimos en la iglesia. Pero vamos a analizar el primer punto. La educación cristiana es para toda la iglesia. ¿Y para qué la damos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que sea para su bien. Aquí la lectura que acabamos de analizar, la exhortación que nos hace Dios
es a través de Moisés. Y esa exhortación es que aprendamos los mandamientos. Y como lo dice aquí, los mandamientos, los estatutos, y así lo dice aquí en el capítulo 6. Sí, le llama mandamientos, estatutos y decretos que Dios nos ha dejado para que los aprendamos, ¿sí? Entonces la exhortación de Dios es que nosotros aprendamos estos mandamientos. Y nosotros vemos aquí cómo se lo da al pueblo de Israel que lo sacó de Egipto. Cuando lo sacó de Egipto, la gente tenía muchos años que había sido esclavo en Egipto. Y muchas veces algunos de ellos ya habían perdido la fe. Vagamente hablaban de Dios más por el sufrimiento que tenían, porque eran esclavos en Egipto. Muchas veces ellos, como pasaron muchos años en esa cultura, ya se habían olvidado de la cultura propia que tenían. Incluso sus niños también crecieron crecieron y aprendieron esa cultura de Egipto. Y se habían olvidado de los preceptos de Dios. Se habían olvidado de que tenían un Dios poderoso, de un Dios majestuoso. Pero Él les demostró que ahí estaba, y Él se presentó con poder, con toda majestad. Se mostró poderoso ahí en Egipto. Pero también cuando salieron de esa esclavitud, preparó a Moisés para que él también capacitara a esta nueva generación. ¿En qué quería que lo capacitara? En la obediencia, en que obedeciera sus mandamientos y estatutos, para que creyeran fielmente en el Señor. Llama la atención algo, sí, que les da Moisés. Moisés no solamente quería que tuvieran conocimiento, sino que, como dice ahí el versículo 1, sí es importante el conocimiento, ahí empieza todo este proceso con Dios. Tenemos que acumular conocimiento, leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, pero como dice el versículo 1, ¿a qué nos lleva ese aprendizaje? A que lo pongamos por obra. Es cierto, todo el conocimiento que adquirimos, ¿sí?, está ahí en nuestra mente, ahí está grabado en nuestra mente. También lo tenemos que grabar en nuestro corazón, todos, pero todos, los adultos, los niños, todo, tenemos que aprender esos estatutos y mandamientos, ¿sí? Pero tenemos que ponerlos en práctica. ¿Y dónde lo vamos a poner en práctica? ¿Sí? Tenemos que empezar primero en la casa. En la casa tenemos que poner en práctica esos mandamientos. ¿Para qué lo dice? Acuérdense, es una promesa con condición. ¿La promesa cuál es? Sí, que nos vaya bien, pero ¿cuál es la condición? Que tenemos que obedecer. Y ahí está, lo tenemos que poner en práctica primero en nuestra casa, después en la iglesia, después en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en la escuela, con nuestros amigos. Tenemos que ser ejemplo y dar nuestro testimonio ante los demás. Que conocemos la palabra de Dios, sí, pero la tenemos que poner en práctica. Lamentablemente mucha gente se dice cristiana y habla de la Biblia y habla de Dios, pero no da su testimonio. Habla mucho, platica mucho de Dios y de la Biblia, se sabe los versículos de memoria, pero cuando usted ve su testimonio, su comportamiento es otro. Entonces, tenemos que ponerlo en práctica, ¿sí? Esa es parte de la educación cristiana que tenemos que tener. Esa educación nos lleva a una madurez en Cristo Jesús, una transformación en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra forma de vivir, y lo tenemos que enseñar a nuestros niños. Recuerda que nosotros somos padres de padres. Y dice ahí la palabra de Dios que lo tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Sí? Es importante, le digo,
para que nosotros sembremos esa semillita que está en el corazón de los niños. Esa palabra de Dios la deben de aprender, pero también la deben de aprender a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios en la Escritura. Y les repito, no solamente estoy hablando de los niños, también de los adultos que nos comportamos como niños grandotes. Dice la palabra de Dios que todo esto es para nuestro bien. Y vemos las promesas de Dios ahí en la palabra de Dios. Véalo ahí en los versículos 2. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Vea lo que dice el 3. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vea el versículo 19. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Pasamos al versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya, ¿qué? Bien. ¿Cuándo? Todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Y terminamos en el versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha, ¿qué? Mandado. Debemos de cumplir todos estos mandatos, todos estos preceptos de Dios. Y Él nos va a transformar como padres, como madres, como hijos, como maestros. Y ese ejemplo que nosotros le llevemos a nuestros pequeños, ¿sí? Ellos también van a recibir esa enseñanza de la vida, van a vivir también, empezando desde su corta edad, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios, caminando en obediencia a Dios, ¿sí? Porque recuerde, Dios es de propósitos y Dios tiene propósitos para su vida, para la vida de su familia, para la vida de sus hijos, para la vida de toda la iglesia. Gloria a Dios. Pero existe un problema. A veces ponemos pretextos, ¿sí? Para mandar a los niños a la escuela dominical. A veces pensamos que lo que les están enseñando las maestras no es lo correcto, y a veces criticamos a las maestras, porque a veces lo analizamos con nuestro criterio. Pero recuerde, no es con nuestro criterio, es como lo estableció Dios. No hay dos caminos que tomar, hermanos, solo hay un camino. El camino es Jesucristo. No le demos la espalda. Tenemos que estudiar la Biblia. Esa es nuestra educación espiritual y lo debemos enseñar a nuestros hijos, guiarlos en ese camino espiritual, ¿sí? No darle la espalda a Jesucristo, porque los momentos en que vivimos no son fáciles. Ahí están las promesas. Ellos tienen que aprender esas promesas mientras vayan creciendo. Su fe debe estar puesta en Jesús, y mientras ellos vayan teniendo ese crecimiento de edad, va también creciendo su fe, y ellos en cualquier situación van a buscar a Dios. No los dejemos caminar en este mundo sin Dios. Si los dejamos caminar en este mundo sin Dios, se van a perder. Es tiempo de que ahorita los eduquemos en la palabra de Dios. Después, cuando crezcan y tengan más edad, va a ser más difícil, y después, hermanos, nos vamos a arrepentir cuando ellos ya son adolescentes, cuando se aparten de Dios, ¿sí? Y entonces, sí, vamos a llorar. Ahorita es una bendición tenerlos pequeños, que lleven la educación cristiana, léales la palabra de Dios, oremos juntos con ellos, como dice la palabra de Dios, para que les vaya bien. Esa es la fórmula, ¿sí? Debemos sembrar en ellos una responsabilidad de búsqueda de Dios, pero todo con amor, y enseñarles la palabra de Dios. En el punto número 2, vemos que la educación cristiana es responsabilidad de la familia, ¿sí? Y véalo en los versículos 2, otra vez, acuérdense que estamos en Deuteronomio 6. Versículo 10, Dios, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando.
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 7. Y las repetirás ¿qué? A tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. A lo mejor es repetitivo, pero esto nos hace ver que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y es una tarea para cada uno de nosotros, como padres de familia. O quizás no tenga hijos, pero usted puede llevarle el mensaje a su esposa, a su esposo, a su mamá, a su papá, a su primo, a la familia, a un compañero de trabajo, yo no lo sé. Pero es responsabilidad de nosotros llevar esa educación cristiana a la gente, para que sepan de Dios, para que sepan, sí, las promesas de Jesús para cada uno de nosotros, para que conozcan, para que estudien y lo más importante, para que amen las Escrituras, para que abran la Biblia, ¿sí? Para que conozcan el maravilloso amor de Dios. Debemos preocuparnos, ¿sí? Para que no falten a la escuela dominical, ni usted ni los niños, ¿sí? Para que muchas veces nosotros como padres les revisamos a ver qué hiciste hoy en la escuela y revisamos sus calificaciones. Y si vemos que hay un tache por ahí, les pedimos que se esfuercen para que sean mejores, para que estudien, para que se dediquen al estudio, para que pongan todo su esfuerzo. Pero así debería de ser con la escuela dominical, con la palabra de Dios, para que debemos estar preocupados para que los niños y todos sean buenos cristianos. Tenemos una opción maravillosa que es la escuela dominical, ¿sí? Para que en la iglesia reciban esa educación cristiana. Pero recuerde, la responsabilidad no es de las maestras, ¿sí? Sí, las maestras tienen un papel muy importante, pero la responsabilidad es de los padres, ¿sí? Es una manera de que los niños se interesen en buscar, en ir a la escuela dominical, que lleven el material, que lean la palabra, que aprendan, que la comprendan, ¿sí? Pero debe ser un interés de parte de los padres. Si los padres se interesan, los niños también van a tener interés, ¿sí? Recuerden que las maestras no sirven para entretener a los niños. Si ellos se comportan de una manera, muchas veces son el reflejo de lo que hay en casa. Y ¿sabe qué? Tristemente lo vemos. Hay padres que piensan que las maestras son las que van a tener la responsabilidad de enseñarles la Biblia y que nada más los domingos es cuando van a estudiar la palabra de Dios. Lamentablemente muchos padres solamente agarran la Biblia, toman la Biblia nada más los domingos para ir a la iglesia y toda la semana. Entonces, ¿cómo esperamos que nosotros o nuestros hijos aprendamos acerca de la palabra de Dios? La palabra de Dios hay promesas en donde nos dice que debemos ser más que vencedores. Pero si no tenemos una educación cristiana, si no tenemos un crecimiento espiritual, adecuado, ¿cómo vamos a llegar a ser más que vencedores? A veces les preguntamos a los niños y les han dicho, oye, ¿por qué no te gusta la escuela dominical? ¿Y sabe qué contestan? Porque ese día me levanto tarde. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque los papás también lo comentan. El domingo es el único día que me levanto tarde. El domingo es el único día que veo el partido de fútbol. El domingo es el que puedo hacer esto y aquello y no van a la escuela dominical o llegan tarde. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha saboreado la palabra de Dios, porque no la estudia en casa como familia. ¿Cómo cree que el salmista llegó a la conclusión del Salmo 19, 7 y 10? ¿Quiere que lo leamos? Salmo 19, versículo 7 al 10. Fíjese lo que dice el salmista. Y este es un salmo de David. Salmo 19, versículo 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Podemos seguir leyendo. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tenemos que saborear la palabra de Dios. Es tiempo hoy, hermano que me escuchas, padre de familia, amigo que me escuchas. Tenemos que sacudirnos hoy la pereza espiritual. Tenemos que de verdad empezar a enseñar a nuestros niños, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, a quien esté con nosotros cercano. Tenemos que enseñarles que conozcan al Dios que nos sacó de nuestra propia esclavitud espiritual. Éramos esclavos, sí, pero el Señor nos rescató. Teníamos nuestro propio Egipto, vivíamos en nuestro propio Egipto. Yo no sé cuál sea su esclavitud. ¿El miedo? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es esa esclavitud que tienes que no te deja avanzar? Quizás tengas algún pecado, quizás seas violento, enojón. Yo no sé cuál sea tu esclavitud espiritual, ¿sí? Yo no sé cuál sea tu vida en Egipto, pero el Señor quiere que nosotros sigamos su camino. Él nos va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuál es esa leche y miel? Que vivamos en su presencia a través de Jesús. Es tiempo de empezar en casa a tener momentos familiares de lectura. Les repito, es momento de sacudirnos esa pereza espiritual en la que estamos viviendo. Fíjese lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le repito, ahorita nuestros niños, nuestros hijos, es el momento para educarles y llevarles la palabra de Dios, para que crezcan con la palabra de Dios. Después va a ser demasiado tarde. Cuando crezcan y son adolescentes ya quieren vivir su propia vida y se apartan de Dios. Lamentablemente en la historia de la iglesia hemos visto a muchos niños que crecen y van a la escuela dominical y ahí están contentos. Y yo los he visto cantar, leer la palabra de Dios, llegar a gusto con su maestra y están ahí. Pero cuando crecen, son adolescentes, se apartan y muchas veces caen en los vicios, en la droga, en el alcoholismo y se apartan de Dios. Padre de familia, sacúdete la pereza espiritual. Es momento de que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿en qué camino estamos instruyendo a nuestros hijos? Para que no sea demasiado tarde. Dice ahí que no se apartará de él. Instrúyele en ese camino que es Cristo Jesús. Cristo Jesús los ama. Vámonos al punto 3. La educación cristiana, ¿dónde empieza? Empieza en el hogar. Sí, empieza en el hogar, pero con el amor de Dios. Si no logramos enseñarles a nuestros hijos, ¿sí?, que aprendan la palabra de Dios, pero no solo de memoria, sino de una manera real, que la vivan en sus vidas. En el mandato del versículo 5 dice que nunca podrán apreciar la importancia de esta enseñanza, ¿sí? Como dice, para que les vaya bien. ¿A usted no le interesa que a sus hijos les vaya bien? ¿Los ama? ¿Les importa a usted? ¿Les importa a sus hijos? Yo creo que cada padre nos importa a nuestros hijos, ¿sí? Entonces debemos educarlos espiritualmente, que amen a Dios, que amen el camino de Dios, que oren, ¿sí? Que amen leer la Biblia, pero que vean también nuestro comportamiento, cómo somos en casa, qué bases les estamos dando, cuál es nuestro testimonio, para que ellos puedan buscar más de Dios, para que puedan sentar una base de educación cristiana, ¿sí? Pero de acuerdo al testimonio de sus padres.
Ahí lo dice el mandato, ¿sí? Dice, haz tal o cual cosa porque yo sé que es bueno para ti. Y quizás ahorita no lo entiendan, pero nosotros como padres sí lo entendemos. Y les va a ir bien si creamos en ellos, ¿sí? Que en su mente, que en su corazón busquen a Cristo Jesús. Y como lo dice ahí, ¿cuál es el principal mandamiento? Que lo amen con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque sabemos que esto es lo mejor para ellos porque los amamos. Tenemos que ayudarles a avanzar. Es un crecimiento espiritual que es para toda la vida. Vamos a abrir su mente, su corazón, y que ellos, su motor, sea seguir a Cristo Jesús. Eso es lo mejor que le podemos dar. Estamos ante un reto muy grande, sí. Es un reto muy grande la situación, la vida, las situaciones que estamos viviendo son muy difíciles. El enemigo está atacando y principalmente a los niños. Y muchas veces llega también a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que dedicar tiempo, oración, leer la Biblia. Sí, es un reto, pero recuerden ustedes que cuando vino Jesús a esta tierra, Él también tomó ese reto y educó a sus discípulos. ¿Recuerdan lo que dice ahí Juan 14, 15 y 21? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El mismo apóstol Juan, sí, dicen que era el apóstol amado por él, lo demuestra, ¿sí? Y él guardó sus mandamientos. Y dice primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Repito, es un reto muy difícil, como padres, como maestros, pero tenemos a Dios. ¿No es fácil? Claro que no es fácil, ¿sí? Pero ahí vemos las advertencias de Dios al ser humano, ¿sí? Que muchas veces, como lo dice, ¿sabe qué? Lo dice ahí en el versículo, volvemos a Deuteronomio, en el versículo 12, fíjese algo que nos está sucediendo y así somos como seres humanos. Dice el versículo 12 de Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Somos olvidadizos. Vemos en la historia, sí, del pueblo de Dios o muchas cosas, que ellos vieron las señales de Dios. Ellos vieron la manifestación de Dios a pesar de que ellos ya casi no tenían fe en Dios y estaban esclavizados por muchos años y sufrían mucho y aparentemente Dios no los había escuchado, pero Él se manifestó y los sacó y hizo milagros. Caminaron, sí, por el desierto y se manifestaba Dios, les daba sombra, les dio de comer, les dio agua, sus ropas nunca envejecieron, sus zapatos tampoco, vieron la presencia de Dios, pero como dice, lamentablemente se olvidaron de Dios. Y así sucede con muchos hermanos, con muchas personas, con muchos amigos. En la iglesia han venido mucha gente y ven los milagros de Dios. Y ven las manifestaciones de Dios, pero ¿sabe qué? Se olvidan de Dios. Y más en esta situación que estamos pasando. Yo quiero volver a la iglesia y quiero ver de toda la iglesia cuántos no se olvidaron de Dios. Espero que ningún hermano se haya olvidado de Dios. De verdad, yo estoy orando por toda la iglesia, Belén. Esperamos que no se hayan olvidado de Dios por esta situación, por esta problemática que estamos viviendo. Y quiero ver que regresen a la iglesia Belén. Pero ¿cuántos se van a olvidar de Dios? Espero que usted no se olvide de Dios. Porque si se olvida de Dios, va a volver al fracaso, va a volver a la esclavitud y va a ser peor y su estado va a ser peor. Por eso
No debemos olvidarnos de orar por la iglesia con todo nuestro corazón y que busquemos a Dios, como lo dice aquí, ¿sí? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos y aprender nosotros como adultos, repito, que somos niños grandotes. Ahí está el amor de Dios, ahí está la gloria de Dios. A veces decimos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Recuerdo yo que hay un pastor, de hace muchos años, el testimonio de un pastor, ¿sí? En Inglaterra, es el predicador y pastor Charles Spurgeon. Dicen que un domingo predicó en la noche y lo escuchó uno de sus amigos. Al día siguiente se pusieron de acuerdo y fueron a desayunar. Y ahí estaban en el desayuno y el amigo le dijo a este pastor, pastor, qué bonita predicación de ayer en la noche domingo, de ayer domingo en la noche. Estuvo magnífico, me gustó mucho. Oiga, pero yo le quiero hacer una pregunta. Dígame, en ese culto tan precioso, ¿cuántas personas se entregaron al Señor? El pastor sin vacilar le dijo, anoche en la predicación se entregaron al Señor 2.5 personas. El amigo se quedó confundido, lo miró, no entendió, pero después de unos minutos de reflexión le contestó, ya entendí. Quiere decir que se convirtieron al Señor 2 adultos y un niño. El pastor le dijo, no, al contrario, se entregaron 2 niños y un adulto. No entendió, pero ¿cómo? Sí, déjame explicarte. Muchas veces dice, cuando se entrega un adulto, el adulto ya vivió la mitad de su vida sin el Señor. ¿Cómo era su vida? Su vida era en pecado, en desobediencia. Quizás era drogadicto, alcohólico, tantos pecados. Y la mitad de su vida la vivió así, sin pensar en Dios, como él quiso vivir, lleno de pecado, sucio. Llega a la mitad de su vida y se entrega a Jesús. Él está entregando solamente la mitad de su vida. En cambio, el niño está pequeño, tiene poca edad. Y cuando su decisión es buscar a Dios, Él lo entrega totalmente porque apenas empieza a vivir. Y si Él camina en el Señor, todos sus años y toda su vida será entregado a Dios. Le ofrece su vida al Señor, camina con el Señor en obediencia. Y esa es una vida completa. Por eso decimos que cuando se entrega a un niño, es como si se entregara a una persona. Y cuando se entrega a una persona mayor, es la mitad de su vida. Entreguémonos al Señor. Yo no sé usted en qué edad se entregó al Señor, pero esta vida que nos es para vivirla con el Señor. Entréguela completa al Señor. Todo lo que haga, hágalo para el Señor. Si es cierto, si nos decidimos cuando ya teníamos cierta edad, muchas veces, muchos años los pasamos en pecado, en desobediencia. Pero lo que nos queda de vida, entreguémosla completa al Señor. Y Él la recibirá con todo gusto. Entonces, sigamos en esta educación. No nos acostumbremos a una vida que nos marca el mundo. La vida que nos marca es la vida del Señor. Y recuerde que el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. Hay muchas promesas. Y yo me quedo con lo que dice ahí en el gran mandamiento. Recuerden que una vez a Jesús le preguntaron que cuál era el principal mandamiento. Y él dijo lo que está aquí en Deuteronomio 6. Él repitió lo que está ahí. Versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así debemos nosotros seguir al Señor. Sí, no somos perfectos, tenemos muchos errores y muchas fallas, pero lo importante es seguir adelante, seguir amando a Dios, pidiendo perdón y perdonando. Y siguiendo, como dice aquí, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Todo lo que usted haga, hágalo de todo corazón.
con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y como dice el versículo 7, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, sí, hábleles a sus hijos, a la familia, a todos, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre, y la debemos repetir como dice la palabra de Dios, sí, a tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Qué palabras tan hermosas. Sí, el 30 de abril se celebra el Día del Niño. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Orando por ellos, leyéndoles la palabra de Dios, dándoles un abrazo, un beso, es lo que necesitan en estos momentos. Abrace a sus hijos, quiéralos, béselos, dígales que los ama, ore con ellos, léales la palabra de Dios. Y recuerde, también para los niños grandotes, porque la palabra de Dios es para todos. Y a veces, le repito, nos comportamos peor que un niño de 5 años, porque somos desobedientes y eso que nos decimos adultos. Entonces recuerde, lo que nos queda de vida, démosla al Señor. Pues con esto terminamos, hermanos. Espero que haya sido alimento para su vida. Espero de verdad que hayamos entendido lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos. Vamos a decirle, Señor, que esto se quede aquí en mi mente, en mi corazón y lo pongamos en práctica. Padre bendito, gracias porque hoy tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú quieres. Tu anhelo, Señor, es que nosotros obedezcamos tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos. Es importante que los tengamos en la mente, que los tengamos en el corazón, pero como dice tu palabra, que los pongamos en práctica. Y cuando los ponemos en práctica, Señor, nuestra vida va a ser más feliz. Vamos a tener esa paz que viene de ti, Señor. Porque cuando los ponemos en práctica, estamos obedeciéndote a ti. Y si te obedecemos, eso te agrada a ti, Señor. Ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. Queremos caminar contigo, pero acompañados contigo. Tómanos de la mano, no nos sueltes, Señor. No nos sueltes. Y en esta situación tan difícil que estamos pasando, Padre, es cuando más debemos tomarnos de tu mano. No soltarnos, seguir adelante. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Gracias por los hermanos que se conectaron. Gracias por los que están, por los amigos que están también ahí conectados, siguiendo estos mensajes. Toca su corazón donde quiera que estén, Padre. Te pedimos también por aquellos que están enfermos nuevamente todos los días, Señor. Oramos por ellos para que tú los sanes, para que tú des trabajo, para que tú nos ayudes a caminar contigo y no apartarnos de ti, Señor. Esta situación que estamos padeciendo, Padre, es a nivel mundial y solamente con tu ayuda vamos a salir adelante. Ahí estamos viendo tu luz. Ya pronto vamos a estar en la iglesia alabando juntos, glorificando tu nombre, Señor, que eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, pero mientras llega ese momento, en nuestros hogares o donde estemos, Padre, que te busquemos y te alabemos. Protégenos y cuídanos de este virus, Señor, cuando salgamos a la calle por todas las responsabilidades que tenemos, ya sea por el trabajo, la escuela, por las obligaciones que tenemos, protégenos. Y si estamos aquí, Señor, en nuestra casa, también, Padre, que te busquemos cada día. Gracias, Señor, por tu presencia. Es una bendición tenerte. Es una bendición poder alabar y glorificar tu nombre. Bendice a todos esos hermanos que nos escuchan y que cada día más se conecten, porque este alimento es importante para que nosotros podamos alimentarnos y podamos caminar, Señor, hasta cuando tú nos llames. Gracias te damos en esta mañana por la iglesia, por los amigos, por todos los que están escuchando tu palabra. Bendícelos y que tu Espíritu Santo toque su corazón. Gracias te damos y agradecemos cada bendición. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse. Gracias por estar aquí juntos y que cada uno de nosotros sigamos, como dice la palabra, estudiando sus decretos, sus mandamientos y que podamos ponerlos en práctica. Eso es lo importante. Y seguir el principal mandamiento. Sí, que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios les bendiga.